culparon a los pilotos de la tragedia. Esa planificación que se le atribuye a ellos no fue tal, esa planificación fue hecha por otros oficiales y ellos son designados 2 días antes. ¿Por qué? Porque los pilotos designados no podían ir. Una seguidilla de errores y negligencias desencadena la muerte de 21 personas. Yo le entregué a la Fuerza Aérea a mi hija con 17 años y me la entregaron en un cajón sellado que ni siquiera la pude ver, ni siquiera la pude vestir. Hicimos todo lo posible y aún así no pudimos recuperarlos a todos. Pero ojalá la familia sepan que lo intentamos de verdad. Nosotros de verdad queríamos a la gente que venía en ese avión. Un avión que se estrella antes de emprender el vuelo. Hay una orden de emisión, una orden de vuelo que viene preestablecida. Se tomó la decisión de sacarle los tanques subalares. Y ese momento es crítico. Salir después de las 2:30 del continente, ya las condiciones aquí eran malísimas. Operación Centauro, un aterrizaje imposible. Yo creo que se cayeron antes de despegar. Mi impresión es esa. Ya pasó una década y casi todos los familiares de las víctimas aún esperan reparación y justicia. Esta tragedia no es un accidente, no es un accidente, es una tragedia por negligencia. ¿Y los culpables de esa negligencia, a su juicio, han pagado? No. Al revisar los antecedentes constatamos que en lo penal al menos prima la impunidad. Es impresentable, por ejemplo, que nosotros intentemos procesar y que una ministra en visita procese a oficiales, pero que sea una corte de mayor rango, como la Corte Marcial, la que revoque las resoluciones de ella. Esa Corte Marcial está integrada por 3 militares, incluso militares que son de rango inferiores a los procesados. Impresentable. El desenlace de esta historia ya lo conocemos, pero ¿cuáles fueron los factores que desencadenaron la tragedia? ¿Fue solo la mala decisión de los pilotos al momento de aterrizar? ¿O hay responsabilidades en una cadena de mando que tomó una serie de decisiones previas? ¿Se forzó un vuelo que nunca debió despegar? Ese día en la mañana conversé con la Silvia de TVN y también con Joaquín Arnold. Básicamente yo le expliqué que el clima, yo veía que estaba un poco con viento fuerte, que yo no descartaba la posibilidad de que en algún momento de la tarde se pusiera a llover y que por tanto le dije, como prepárense porque quizás vamos a tener que caminar una vez que ya esté en la casa, si es que el bote no nos puede llevar a Bahía Cumberland. Era cuando ya era un hecho que el avión iba a despegar después del mediodía. Eran las 14 horas con 51 minutos del viernes 2 de septiembre de 2011, cuando el Caza 212 remontó vuelo desde el grupo 10 de la FACH hacia Juan Fernández. Ese día nosotros habíamos tenido solicitud de pasajeros y decidimos no volar. Ese día cancelé, porque había un viento cruzado a la pista, muy fuerte. Aproximadamente en Aeraví unos 25 a 30 nudos, aumentando. El plan de vuelo entregado por el teniente Juan Pablo Mallea estimaba una travesía de 2 horas 40 minutos a una velocidad máxima de 370 kilómetros por hora. Este era un vuelo razonablemente que estaba destinado a hacer con tanques subalares, es decir, esto es bien relevante porque supone que iba a hacer un viaje que iba a tener la capacidad de retorno. El teniente Barría, que era el jefe de mi hija, hizo probar los tanques subalares, estaban operativos, pero los sacaron para privilegiar pasajeros. Y ese momento es crítico porque se transformó ese vuelo en un vuelo que nosotros hemos calificado como suicida. Sin los tanques y según consigna el plan de vuelo, el avión tiene combustible para volar 3 horas y media, lo que le daría un margen de 50 minutos al llegar a destino. El avión no tiene una autonomía para un país tan largo como este, o sea, el avión puede ir a Juan Fernández y le sobran 30 minutos máximo. Por eso el vuelo era sin retorno. Los pilotos estaban obligados a aterrizar en la isla.
Era un vuelo, una misión que fue absolutamente errada en su planificación y que escapaba a los pilotos. Originalmente el viaje contemplaba 4 tripulantes y solo 11 pasajeros, pero más tarde esto cambió, lo que significó descartar el kit de tanques auxiliares de combustible. Si usted le instalaba ese kit, podía llevar la mitad de los pasajeros, o sea, podrían haber ido 10 pasajeros en lugar de 18. 18 es el máximo que el avión podía llevar de pasajeros. Más 3 tripulantes. Más 2 tripulantes. Pero en este caso iban 21. Sin comentario. Entre los viajeros destacan Felipe Cubillos, junto a 5 acompañantes de Desafío Levantemos Chile, más 2 funcionarias del Consejo de la Cultura y las Artes, 4 de la Fuerza Aérea y 5 de TVN, liderados por el animador Felipe Camiroaga. ¿Estás orgulloso de las cosas que ha logrado en tu vida? Estoy muy orgulloso, muy contento con todo lo que he logrado, cosas que nunca pensé que podía lograr, así que estoy feliz. Me siento 100% realizado, así que me acomoda mucho mi trabajo. 4 tripulantes y 17 pasajeros, 2 de los cuales no estaban consignados en el plan de vuelo. La copia del manifiesto de carga desaparece misteriosamente. Todos saben normativamente que un comandante de aeronave es el responsable de todo lo que ocurre dentro de ella, pero este vuelo se decide institucionalmente, se decide por superiores jerárquicos, obviamente, de quien fuese comandante en ese momento. La teniente Carolina Fernández fue designada en ese rol. Sin posibilidad de retorno, con sobrecarga de pasajeros, ella sumaba desde hace días otra preocupación: la inestable condición climática en Juan Fernández. La teniente Fernández llamó a la Dirección de Meteorología de Chile, esto fue el 2 de septiembre, ¿no? Llamó el 31 de agosto, el 1 de septiembre, el 2 de septiembre, al menos 6 veces. E incluso en un momento escuché que la otra persona que estaba en la línea le comentaba a alguien, oh, la teniente de nuevo, porque ella ponía el altavoz. Entonces me dijo, ya tengo cansados estos gallos, pero necesito asegurarme de la meteorología, porque es cambiante en la isla y no tenemos otra forma de saber, porque en la isla, en ese tiempo, no había ningún reporte desde la pista. La Dirección de Aeronáutica en ese entonces estaba ubicada en el pueblo de Juan Fernández, que está a casi 10 kilómetros de donde está la pista, con un clima absolutamente distinto. Por eso la información no era exacta. La teniente sabía que un sistema postfrontal auguraba fuerte viento en contra durante el vuelo y que en la zona del archipiélago este superaría los 40 kilómetros por hora. Ella sabía que era una posibilidad, más que cada vez se fue transformando en un hecho, que iban a haber vientos superiores a la capacidad del avión para aterrizar de manera segura. Se le dice a la teniente Fernández que toda esta información, y ella responde, dice entonces, lo estoy diciendo comillas, entonces tanto el viaje como el aterrizaje van a ser peligrosos. Y ella, no obstante, ejecuta el vuelo. ¿Por qué lo hace entonces si todo suponía un elevado nivel de riesgo? Todo indica que hay un nivel de presión por volar igualmente, a pesar que esto debe haberse hecho postergándolo, como normalmente lo haría en general cualquier aeronave que está con condiciones meteorológicas complejas y adversas antes de volar a Juan Fernández. Teniente, con toda una línea de mando hacia arriba, con un vuelo pedido por el cuñado del ministro de Defensa, ¿ya? Con todas las presiones, a lo que iban, que era una labor social. Con todas esas presiones, una teniente se va a plantar y le va a decir, no, en estas condiciones yo no vuelo. Al otro día ya no es teniente, pues. Si es que hubo o no presiones de altos mandos de la FACH o de generales para que este vuelo se ejecutara, sí o sí, y en la afirmativa que no habrían sido las personas que lo hicieron, no tengo idea. Pero hay ciertos testimonios, hay ciertos hechos, más bien más que testimonios, que dan cuenta que es un vuelo que pareciera que hubiese estado decidido con anterioridad. La investigación no buscó aclarar si hubo una orden directa a la teniente Fernández para que volara ese día. No periciaron los teléfonos celulares de la tripulación. En la aviación civil es el piloto quien tiene la última palabra. Si yo hubiera estado en los pantalones de estos niños diciendo voy con combustible solamente para llegar, en las condiciones que había meteorológicas no voy pero ni muerto. Le dijeron, usted tiene que ir y usted tiene que cumplir. O sea, la culpa no es de los pilotos,
es de quien los pusieron a hacer ese vuelo. A los 31 minutos del despegue, el Caza 212 estaba próximo a cruzar el denominado Punto Morsa, lugar donde perdería contacto radial con el continente, una de las últimas opciones para chequear con meteorología la evolución del tiempo en la isla, que ya había empeorado. Yo, para llegar a Punta de Isla, a Bahía del Padre, me llevó la embarcación de la Armada. Recuerdo que vimos a las últimas embarcaciones que zarparon desde Bahía del Padre con los pasajeros que habían aterrizado ese día en los dos aviones que aterrizaron antes del Caza 212, del intento del Caza 212. Esos últimos botes venían navegando y era evidente ya en el sector de Tres Puntas, cuando íbamos navegando hacia Bahía del Padre, que el mar no estaba en buenas condiciones, al menos por el sector norte de la isla. De esos dos aviones, el último en aterrizar, al mando de un experimentado piloto comercial, debió abortar su primer intento. Y fue por primera vez en su vida que no puede aterrizar la primera vez y tiene que rehusar y hacer un segundo intento. Vamos a hacer otra vueltecita porque nos pegó mucho fuerte una turbulencia. Y fue a dar la vuelta detrás de Santa Clara, una vuelta larga por la intensidad del viento. Y en la segunda, cuando pudo aterrizar, le costó bastante también. Informó a la dirección de aeronáutica que estaba sumamente malo el clima, que era casi imposible aterrizar. Yo no sé si la dirección de aeronáutica le avisó al avión de la Fuerza Aérea ese comentario. No se les informó, yo creo, la intensidad del viento que había cuando llegaron los otros aviones. El Caza 212 enfrentaba fuertes vientos y nubosidad. Los pilotos sobrepasan los 10.000 pies de altura y siguen subiendo. Un buen rato volaron a 15.000 pies. Circunstancias que revelan todos los vientos que se tuvieron que enfrentar, incluso la falta de oxígeno, aunque se dice que llevaban máscara de oxígeno. Fueron 38 minutos a esa altura, con vientos en contra de entre 45 a 90 nudos. A los 624 kilómetros de Santiago, 151 de Juan Fernández, cruzan el punto de no retorno, donde agotan toda opción de regresar al continente, ya que a partir de ahí no tendrán combustible para hacerlo. Tampoco hay contacto radial en ese instante. No llamaron, no tuvieron la preocupación de constatar, antes de pasar el punto Morse, por supuesto antes del punto de no retorno, cómo estaba la situación en el archipiélago. Nuevamente, a mi juicio, eso demuestra que ellos, dentro de su mentalidad o dentro de lo que se les había ordenado o dentro de la realidad, no estaba la opción de no hacerlo. No obstante, el altísimo riesgo que eso significaba. A eso de las 16 horas comienzan el descenso hacia la isla y 38 minutos más tarde toman contacto radial con Juan Fernández. A partir de ese minuto, todo dependerá de los pilotos, pero el desenlace confirmará que hubo múltiples deficiencias en el rol que jugó el mando de la FAT. No había procedimientos, no habían altitudes mínimas, no habían cartas de aproximación. Tampoco podían saber con certeza la intensidad real del viento en la pista, información que dependía de la subjetividad de un funcionario del aeródromo. Que estaba contratado para hacer el aseo en el aeródromo. Y este señor, mirando las nubes y por su experiencia, determinaba la intensidad del viento y las condiciones. Y eso lo reportaba al Caza 212. El avión se aproxima para un sobrevuelo de reconocimiento. Visualizan que la pista esté despejada y verifican la dirección del viento. La teniente Fernández consulta la intensidad de este para el aterrizaje. La información que ella recibe, los pilotos reciben cuando se aproximan a la pista, era permisible para que ellos pudieran operar. Pero la realidad era muy distinta. Cuando llegó el avión, había unos 45 nudos, por lo menos. Y ellos sabían que ese avión solo podía aterrizar de manera segura hasta con 20 nudos. El viento duplicaba la intensidad para un aterrizaje seguro. Sin combustible para volver al continente, ya no tenían más opciones. Ahí estuvo el error. Y ya estando acá, ya tenían que buscar una forma de ver cómo lo hacían. A las 16 horas con 48 minutos, el Caza realiza su primera pasada por el aeródromo. Felipe Paredes esperaba a los pasajeros en la pista. Hace un vuelo de reconocimiento sobre la pista, el avión realiza un giro, desde mi punto de vista a baja altura, ya que en comparación con el cerro más alto de Santa Clara,
el avión iba más bajo y eso me indicaba a mí que la cumbre del cerro tiene 350 metros más o menos, por tanto el avión yo creo que iba a 200 metros. De ahí la pierdo de vista. Una vez hecho el giro y el reconocimiento, el caza se apronta para aterrizar. Como vuela más bajo que la meseta donde está la pista, no se visualiza en un comienzo. Hasta que de repente el avión asoma por el cabezal sur desde la pista, un poco desviado desde abajo, ganando altura. Tan pronto llega a estar sobre la pista, inmediatamente una racha de viento lo desplaza rápidamente hacia el sector de Tierras Blancas, un poco, no sé, yo creo que unos 30 metros, pero muy, muy rápido. Y el avión logra recuperarse, sigue sobrevolando la pista en dirección hacia el cabezal norte, y es ahí en el cabezal norte de la pista de aterrizaje que hace un giro en dirección nuevamente como a aproximarse hacia el canal, y esa fue la última vez que yo lo vi. Este es el diagrama de toda la maniobra del avión. Primero el reconocimiento, luego el viraje por la bahía a baja altura, el intento de aterrizaje y finalmente su última maniobra, el viraje a la izquierda para pasar por el canal entre las islas Santa Clara y Robinson Crusoe, donde desaparece. Son las 16 horas con 55 minutos. Yo me imagino la desesperación de los pilotos en ese momento, sabiendo que no podían aterrizar y que no tenían combustible para hacer nada. O sea, no podían siquiera volver. El error fatal fue ingresar al canal para acortar el giro y llegar antes a la pista. Tratando de economizar al máximo combustible, en vez de montar, se fueron muy bajitos y se metieron en un cañadón al lado de la isla Santa Clara, y es donde más turbulencia debe haber habido. Hubo un viento muy fuerte, ¿no es cierto?, que pega en la isla Santa Clara, y este viento, al cruzar hacia el otro lado, genera un torbellino muy potente, una turbulencia. Y justamente el avión pasó por la mitad de ese torbellino, y eso fue lo que lo volcó. Nosotros llegamos alrededor de las 5:30 aproximadamente a la zona del cabezal sur de la pista y encontramos las manchas de parafina. Y empezamos después a encontrar restos de unos coolers y mochilas. Y ahí es cuando ya empezamos un poco a perder la esperanza inicial, que era ayudarlos a subir a la lancha, esperanzados en que el avión hubiese amarizado. No esperábamos encontrarnos con un siniestro de esa magnitud finalmente. Para determinar las causas de la caída del avión, hubo dos investigaciones, una realizada por la FACH y la otra a cargo de Airbus Military, la empresa fabricante del Caza 212. Y si bien ambas están relacionadas directamente con el accidente, los dos informes concluyen que la planificación de la misión Centauro y la falta de protocolos para volar a Juan Fernández fueron determinantes en desencadenar la tragedia. Tuvimos acceso exclusivo a los informes. La FACH dice que el avión tenía posibilidad de volar 1 hora y media y Airbus habla de casi 2 horas de autonomía. Yo no digo que el avión se cayó por falta de combustible, pero yo creo que sí puede haber contribuido fuertemente en el accidente. En los indicadores de combustible rescatados de los restos quedaron marcadas las agujas por el impacto. Ambos tanques suman 630 libras, mucho menos de lo que estiman Airbus y la FACH. Pero la empresa explica que el avión cayó invertido, lo que habría alterado estos indicadores. Debería haber habido una empresa externa que no tenga ningún compromiso con la Fuerza Aérea ni con los hechos, que hubiese investigado lo que realmente pasó con el avión. O sea, Airbus a mí me puede decir que el avión vuela hasta sin alas. Y yo tengo que creerle. El viaje duró 17 minutos más de lo previsto, lo que según el plan de vuelo redujo a 33 minutos el margen para aterrizar. Eso sin considerar el mayor gasto de combustible por los fuertes vientos en contra. La justicia militar investigó el caso, culpó al clima, a los pilotos y fue sobreseído. El sumario de la FACH sancionó a 13 oficiales, entre ellos 4 generales que debían ser dados de baja. Sanción que finalmente no se pudo llevar a la práctica, porque esos oficiales, antes de recibir esa sanción administrativa, se acogieron a retiro.
La ministra Dobra Lusic procesó en 2014 a 5 oficiales por abandono de deberes militares, pero el Tribunal Constitucional lo dejó sin efecto. Luego acusó por cuasi delito de homicidio a los generales Luis Ili Salgado y Julio Frías, al coronel Guillermo Castro y al teniente coronel César Pineda. Y ahí ellos recurren a la Corte Marcial, que es el tribunal superior a la ministra. Y este tribunal, constituido por 3 militares y 2 civiles, decide revocar esa resolución y dejar sin efecto esos procesamientos. El fallo más importante fue el de la Corte Suprema en lo civil, que ordenó indemnizar a familiares de una de las víctimas. Las sanciones civiles que ha habido hasta este minuto da una sensación de no impunidad frente a actos de personas o autoridades importantes de un poder del Estado como la FACH. La Suprema argumenta que la responsabilidad es extensiva al mando de la Fuerza Aérea. También dice que la presión por la falta de combustible hizo a los pilotos virar por el canal entre las islas, que era el trayecto más corto hacia la pista. Las otras demandas civiles están radicadas en Valparaíso. La Corte de Apelaciones acogió indemnizar a los familiares de las víctimas, pero con matices distintos al fallo de la Suprema. Establece como responsabilidad únicamente la causa la negligente decisión de haber sobrevolado a baja altura el canal de Santa Clara, lo que excluye de las indemnizaciones por daño moral a los familiares de la teniente Carolina Fernández, a quien culpan de la tragedia. 2010, en el CASA, en el mismo que se cayó, veníamos de Antofagasta a Santiago. El Principito, bueno, ella era amante del Principito, amante de la lectura, y tiene varias ediciones del Principito, que era su libro favorito, de niña. Acá está la bandera que cubrió su féretro, su espada, los guantes, los últimos guantes de vuelo que ella usó. Yo los tengo acá de recuerdo así, como están, con todas sus horas de vuelo. Que por una tragedia que no dependió de ella, se les indique como una persona que hizo las cosas mal, que no actuó bien. Ellos actuaron absolutamente con lo que sabían. Yo le entregué a la Fuerza Aérea a mi hija con 17 años, con un futuro brillante porque fue la mejor siempre, en todo. Y me la entregaron en un cajón sellado que ni siquiera la pude ver, ni siquiera la pude vestir. Y más encima hacen un escarnio público de ella como profesional. Eso duele mucho. En eso ayudaría mucho la reparación de la Corte Suprema. No lo que significa la plata, aunque me dieran 20.000 pesos, pero que la institución es la responsable. Ya pasaron 10 años y las heridas siguen abiertas. La reparación llegó en materia civil para algunos y hubo responsabilidades institucionales, pero no justicia en lo penal. Y los responsables de la Operación Centauro siguen en la impunidad.